Buenos días. Qué bueno verlos. Ustedes aquí en el salón o afuera o afuera, incluso si está viéndonos o si está por internet aquí en la iglesia de Low Country Community Church. A los principios del año 1980, durante la temporada de fútbol americano, y no quiero nombrar ninguno de los equipos en los que estoy en contra, pero voy a empezar otra vez. En los principios de 1980, durante la temporada de fútbol americano universitario, la librería de la Universidad Estatal de Iowa siempre colocaba un cartel grande en la ventana todas las semanas con frases como maten al estado de Kansas, maten al estado de Kansas, o látigo a Washington, o aniquilar a Iowa, o algo así, dependiendo del nombre del próximo enemigo. Luego, en 1983, justo antes de que Iowa State fuera derrotado, 72-29, por el equipo mejor clarificado del país, la redacción se cambió un poco. El cartel de esta semana decía: mantengamos la dignidad contra Nebraska. Entonces, esto tiene sentido. Ya ves si crees que hay esperanza. No tenían muchas esperanzas de ganar contra Nebraska ese año. Eso es cierto para un aficionado al fútbol y también pues es cierto en la vida. Nosotros vivimos una época en la que la desesperanza está en todas partes, ¿no lo crees así? Escuche el análisis del actor y director Woody Allen. Él decía, más que en cualquier otro momento de la historia, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Un camino conduce a la desesperación y a la desesperanza absoluta, y el otro a la extinción total. Entonces, ¿qué tal lo que dice este hombre? Entonces, si usted se pone a pensar, eso refleja la percepción de muchas de las personas en el presente. Pero oremos para que tengamos la sabiduría para elegir correctamente. Qué elecciones tan terribles. No elijo ninguno de los dos caminos, pero con Dios siempre hay esperanza. Cuando eliminamos a Dios de la ecuación, literalmente no hay esperanza para los desesperanzados. Pero con Dios siempre hay esperanza. Y es lo que Pablo nos llama la atención esta mañana. Hay esperanza porque conocemos por Cristo al Dios de la esperanza. Y vamos a empezar con el capítulo, vamos en el capítulo 15 y vamos a empezar con el versículo 14. Vamos a orar primero. Padre Santo, en estos momentos contigo nos acercamos ante tu presencia, Señor, y ante la verdad. Y quiero que sea tu palabra la que sea predicada a través de mi boca, para que con tu inspiración, Señor, hables a través de mí, para que tu palabra llegue a los que les voy a hablar, para que nos instruya, y en el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Entonces, en el verso 14 nos dice: por esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento,
como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrado en el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada para el Espíritu Santo. En 2 semanas vamos a terminar el libro de Romanos y vemos aquí que Pablo se torna un poco más amigable, un poco más amable, más amoroso, y pues así fue también que lo planeamos para la Navidad y para las festividades de último año, para que pues los mensajes sean más agradables, más amorosos. Entonces, como Pablo se está dirigiendo a ellos, hasta el final de la carta se vuelve muy personal y más pastoral, llamándolos hermanos o hermanos y hermanas. Se centra en el hecho de que todos somos familia. Luego les da 13 elogios específicos que revelan cómo ve a estos compañeros creyentes. Los llama que están llenos de bondad. Primero, este es uno de los frutos del Espíritu. Fueron amables, serviciales, excelentes personas con profundidad y riqueza interior. Significa que odiaban el mal y el pecado y exhibían virtudes positivas. Pero también les dice que son capaces de amonestar. Esto transmite la idea de alentar, instruir, aconsejar, e incluso advirtiendo a la gente. Estos creyentes vivían juntos y pudieron alejar a alguien de un camino falso a un camino verdadero, usando las advertencias y la sabiduría de la palabra de Dios. Esta foto que vemos es uno de los manuscritos más tempranos que fue escrito en papiro. Es del 200. Del año 200 antes de Cristo. Y esto fue lo que se encontró como primera medida sobre el libro de los Romanos. Aunque Pablo aún no había visitado su iglesia, habría escrito esta carta con audacia para recordarles e informarles sobre asuntos importantes de la fe cristiana. Todos necesitamos que nos lo recuerden de vez en cuando, ¿no? Sé lo que hago. Quizás hayas oído la historia de los dos caballeros mayores que estaban jugando a las cartas un sábado por la tarde, como lo habían hecho durante los últimos 35 años. Que les voy a contar. Es una historia sobre dos hombres. Uno se llamaba Max. Era el hombre mayor. Él había tenido problemas para recordar qué cartas eran con las que jugaba, y por lo general necesitaba ayuda de su esposa. Una noche, al final del juego de cartas, Ed y Max eran los dos que estaban jugando. Ed le dijo a Max: lo hiciste muy bien esta noche. No necesitabas ninguna ayuda en absoluto. ¿Cómo fue que pasó esto? Y Max le respondió: desde que mi esposa me inscribió en ese curso de memoria, no he tenido ningún problema en absoluto. Entonces su amigo quedó intrigado y le preguntó: ¿curso de memoria? ¿Qué curso de memoria? Max pensó por un momento: ¿cómo se llama la flor roja con espinas? Entonces el otro muchacho le dice: ¿rosa? Sí, eso es todo. Luego se volvió a su esposa y le dijo: oye, Rosa,
¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llama el curso de memoria en el que me metiste? Entonces, es bueno recordar qué es lo más importante. Pablo continúa describiendo cómo Dios lo había hecho, un ministro o siervo de los gentiles. Es un sirviente. Se veía a sí mismo como un sacerdote. La palabra que usó aquí evocaría en la mente de los lectores judíos un sacerdote judío en el templo. Un sacerdote que estaba ofreciendo un regalo ante Dios. Y para Pablo, los gentiles eran como un don, santificados por el Espíritu Santo y por tanto hecho favorable a Dios. Al leer atentamente este pasaje, descubriremos que Pablo está exponiendo lo que debemos esperar de un ministro. Antes de mirar, permítanme recordarles que todos nosotros somos ministros. Si eres un seguidor de Jesús, has sido hecho ministro de la reconciliación, llevando el Evangelio a las personas y al pueblo de Jesús. Pablo nos dice, bueno, me estoy yendo un poquito por las ramas, pero espero que vayamos a salir a tiempo, porque si ya tienen hambre, pues tengo que aplicarme un poco. Pablo dice, aquí tienes un poco de mi llamado y deberías verte a ti mismo en mí. Ya hemos visto dos aspectos de ser ministro, alentar y recordar. Nos dice que está lleno de todo conocimiento, está lleno de bondad, está lleno de conocimiento y no me acuerdo del tercero, déjenme lo busco. Pero, sí, son capaces de amonestar los ministros. Necesitaba mi memoria, si ve lo que les estoy hablando. Entonces, como ministros, podemos traer el Evangelio. Estamos llenos de conocimiento, que es visión y percepción espiritual. No solo eran un pueblo lleno de bondad, sus cabezas se llenaron de las cosas correctas. Su doctrina era acertada. Si miramos en el verso 17 al 19, tengo pues de qué gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo le he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo decía que él era el instrumento y Dios era el que hacía el trabajo. Entonces nos debemos ver igual. Nosotros somos el instrumento como Dios nos usa para llevar la palabra. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues Dios me está usando. ¿Cómo es que Dios me está usando? Igual que usó a Pablo, pero Dios se lleva toda la gloria. No nos corresponde a nosotros jactarnos de lo que hemos terminado. En cambio, debemos jactarnos solo de lo que Dios ha hecho. Hay que hacer la declaración de Pablo a los Gálatas en nuestra oración que hizo él en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces hay que acordarnos de lo que Cristo hizo en esa cruz. Pablo también señala que los buenos ministros, con sus palabras y acciones, declararon, propusieron y proclamaron el mensaje cristiano. El Espíritu Santo le dio el poder de hacer señales y maravillas. Y si leímos en el
libro de Hechos hay muchos milagros que se le atribuyen a Pablo. Uno de mis favoritos es cuando leemos sobre el la larga prédica de Pablo. Predicó hasta medianoche y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se quedó dormido. Y más o menos en la medianoche y se cayó 3 pisos al suelo y estaba ahí sentado, y cuando se cayó él estaba ahí completamente dormido. Me imagino estaba roncando y cayó y murió inmediatamente. Entonces ellos bajan, Pablo bajó corriendo las escaleras y milagrosamente lo resucitó de entre los muertos. Entonces todos regresaron arriba y Pablo habló hasta el amanecer. Apuesto que nadie volvió a quedarse dormido durante sus sermones. Pero todo esto estaba pasando a través de Pablo, porque era una confirmación de ser un apóstol de Cristo. Pablo dice: yo prediqué el evangelio desde Jerusalén hasta Liria, y él había establecido la fe cristiana. Había iglesias en esas comunidades. Había una que se llamaba Lyricum, incluye partes de la actual Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia y Croacia. Y no le preocupaba defender a Dios o a Jesús o a la Biblia ante aquellos con quienes estaba. ¿Usted sabía esto? Que en el presente esos son los lugares geográficos que cubría esta región, esta comunidad. Él compartió el evangelio glorioso. Él proclamaba la gloria de Jesucristo a todos los lugares a donde él iba. Me gusta lo que C.H. Spurgeon dijo cuando una vez le preguntaron cómo es que debe defender la Biblia. Y él dice: defiendes la Biblia como lo harías como un león rugiente. Simplemente abres la jaula y la dejas y te sales de ella como un león rugiente. Vamos a leer en el versículo 20 al 22. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito en Isaías: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo fue a campos que no estaban trabajados todavía. Él predicó donde nadie había oído nada antes. Por lo tanto, no estaba construyendo sobre los cimientos de otros. El fundamento del evangelio había sido establecido y otros podrían seguir construyendo sobre esa base. Por lo tanto, Pablo ahora era libre de cumplir su deseo de larga data de visitar a Roma y la parte occidental del imperio que siempre había tenido. Hacía tiempo que deseaba ir, pero sus planes a menudo se habían visto frustrados. Los propósitos de Dios frecuentemente tomaban prioridad sobre sus planes, y lo podemos ver en nuestros planes también con nuestra vida. Hay mucho que ganar con la forma en que Dios guió a Pablo,
revela cómo Él nos guía. A todos nos vendría bien un poco de ayuda cuando nos enfrentamos a decisiones cruciales y a situaciones o a circunstancias imprevistas. Miremos en el versículo 23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez haya gozado con vosotros. No sé por qué tenía tantas ganas de ir a España. Y pues en el camino de España él decía que iba a parar y los iba a ver en Roma. Él siempre había querido llevar el Evangelio a España, que se encontraba en el extremo occidental del Imperio Romano. Pero el apóstol Troe tropezó con obstáculos en su plan para llegar allá. A menudo me han impedido viniendo hacia ustedes, él decía. Todo esto suena muy cierto para nosotros y nuestros planes. Quizá podamos aprender un par de cosas aquí. Conocemos con este principio que nuestros planes a veces han sido obstaculizados. A menudo son obstaculizados. No vienen como los esperamos. Se demoran o no llegan para nada. Obstaculizados, retrasados, detenidos. ¿No les suena familiar? En todos los sentidos giró su camino hacia España y Roma y se vieron obstaculizados. ¿Qué obstaculiza a veces los planes en la vida de un creyente? Aquí hay algunas posibilidades. A veces el Espíritu Santo, a veces Satanás, a veces incluso otras personas, a veces incluso mi falta de fe, a veces todo el bombardeo de vivir en este mundo caído y a veces las prioridades divinas. A veces teníamos tantos deseos y Satanás se atraviesa en el camino y nos los daña, nos los impide. Teníamos planes de hacer cosas, pero otras personas se nos atravesaron en el camino y nos frustraron nuestros planes. Este mundo caído en el que vivimos, todo esto nos puede hacer tropezar. Todo esto nos puede hacer cambiar del camino divino que Dios tiene destinado a nosotros. Pablo sintió que había completado la tarea que se le había encomendado. Eso no significa que todos en esa región habían oído el Evangelio, pero él había establecido iglesias reproductoras y había equipado a esta gente para terminar la tarea. Él estaba en Corinto cuando escribió esta carta y decía, pero ahora no tengo más lugar en estas regiones. Pablo sintió la plenitud donde estaba. Muchos de nosotros hemos venido de otros lugares, como Ohio, por ejemplo. Gracias, de nada. No nos quedamos a veces en muchos lugares por mucho tiempo. Sentimos que todavía hay un lugar más para ir. Trabajemos en esas regiones, pero cuando Dios lo hace claro que hemos terminado en un sitio, pasaremos a nuestra siguiente asignación ministerial. Con mi esposa y con mis hijas sentíamos esto, como que siempre había un llamado de otra parte. Teníamos que seguir
Empezamos en el norte de Georgia y luego trabajé de tiempo completo como carpintero y luego regresé otra vez a Georgia en otra ocasión. Luego viajo por el mundo en un ministerio evangelístico hasta mi primer pastorado de tiempo completo en Wisconsin, en todos esos lugares. Y luego en 1999 fue que llegamos a una pequeña iglesia en Hilton Head, donde hemos estado desde entonces. Entonces, Dios ya sabía nuestro destino 6 años y medio después de Wisconsin. Entonces yo sabía que ya este era el plan que Dios tenía preparado para mí y para mi familia. Yo oraba mucho para que Dios me diera la respuesta. Y Dios me lo hizo ver muy claro una vez llegamos a Hilton Head. Incluso me incliné a mirar a Seattle, pero este plan se me frustró porque simplemente salió de mí. Pero aquí estamos todavía sirviendo y yo sigo el llamado de Dios. Nuestros planes a menudo se ven obstaculizados. Nuestros lugares de ministerio y de vida a veces cambian. Nuestras preferencias personales deben mantenerse con las manos abiertas. Vemos esto en las palabras de Pablo. Escuchamos la emoción expresada en anhelo y esperanza. Pero quédese donde usted está y complete el plan que Dios lo ha llamado a completar. Y espere a que Él le dé su nueva asignación, el nuevo trabajo. Y también podemos aprender de esto, que nuestras preferencias personales deben estar con nuestras manos abiertas. Yo planeo ir a Roma y planeo ir a España, pero escuchamos un poco de pausa en todo esto que Pablo está diciendo. Así que él tenía las manos abiertas y estaba dispuesto y tenía esperanza en todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Y él decía que él había disfrutado todo este tiempo donde él lo había mandado, pero él todavía tenía esa esperanza y se los entregó esos deseos a Dios. Usted no ve que Pablo se está refiriendo con esta ansiedad y con esta arrogancia de que necesita ir a España y que necesita ir a estos lugares a donde él deseaba ir, sino se lo está entregando a Dios. Él se guarda sus emociones personales y él se los presenta con manos abiertas a Dios. Y él le dice que no es mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Jesús. Vamos a seguir su ejemplo. Y se me está acabando el tiempo, pero todavía no se me acaba la escritura aquí. Entonces vamos a movernos hasta el verso 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Él está hablando de oración. Él cierra esta sección con un ferviente llamado a la oración. Tenemos nuestra palabra agonizar, de esta palabra esforzarse, como la está usando aquí en este pasaje. En otras palabras, Pablo estaba pidiendo oración apasionada y ferviente, porque sabía que un peligro inminente le aguardaba en Jerusalén. Él sabía que los fanáticos de Judea eran fanáticos opuestos al Evangelio.
él estaba hablando de esto, de llegar otra vez a Jerusalén. Había gente que lo odiaba y que lo quería muerto. Los cristianos de Cesarea incluso habían tratado de impedirle ir allí, pero él se negó a cambiar sus planes, como lo vemos en Hechos 21. Él dice, no, voy a ir allá incluso así me traten de matar. Él llegó a Jerusalén y lo trataron de matar. Y Dios mandó a los romanos a que lo rescataran. Los soldados romanos lo rescataron en vez de estar así abandonado. Y lo metieron a la prisión. Y lo mandaron, ¿adivina a dónde? ¿A dónde? A Roma. Entonces llegó a Roma y después, debido a un complot para matarlo, después de una serie de reuniones en la corte y más tiempo en prisión, Pablo aprovechó al máximo sus derechos como ciudadano romano y apeló al emperador. Y gracias a él mucha gente vino a Cristo. Y los romanos, cuando lo enviaron a Roma, él finalmente lo logró como prisionero. En lugar de la breve estancia que esperaba, pasó allí 2 años bajo arresto domiciliario. Y eso significaba que vivía en una casa bajo la vigilancia de un soldado romano y pudo recibir visitas de varios de sus amigos. Y Dios nos presenta todo esto en este pasaje se presenta como un Dios de esperanza, un Dios de paz, un Dios incluso que nos pone retos. Entonces, miremos cómo es que podemos orar por gente. ¿Por quién puedo orar? ¿Quién necesita escuchar el Evangelio a través de mí esta semana? ¿Por qué puedo darle gloria a Dios específicamente? ¿A quién puedo alentar o felicitar? Entonces, ¿sientes esperanza detrás de todo esto? Como lo había escrito Pablo, había una fuerte sensación de Pablo poniendo su vida y ministerio en las manos de Dios y de su esperanza. Entonces, preguntémonos todo esto que se nos ha manifestado.